Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí. Encantados de tenerte aquí, Javier. Puntualidad inglesa. Bueno, yo también encantado de estar con vosotros. Pues estamos aquí con Javier Calvo y vamos a hablar de Montaraz, no sé si llamarlo aplicación. Bueno, tenemos la suerte de tener a Javier, que es una persona súper, además de súper conocedora del sector forestal, un tecnólogo muy bueno en ahí va, en analizar datos y conoce un montón de herramientas de análisis de datos y eso pues yo creo que es una suerte para nosotros. Así que él nos va a hablar cómo podemos conocer los gastos de una explotación forestal antes de entrar en ella, o más o menos conocer. Bueno, esto, tú luego lo afinas. Y yo creo que esto nos va a dar como ventajas a la hora de decidir si queremos o no comprar madera en cierto sitio, ¿no? Sí que os agradecería que pongáis la cámara porque hablar para una pantalla negra es un poco aburrido y, o sea, y complejo. Entonces seguro que a Javier le hace mucha ilusión veros la cara Bueno, y me parece un acto de generosidad. Muchas gracias, Ángel. Mira, una casita. Qué bonita. Gracias. Mi nombre. Bueno, Buenas tardes. hola, ¿qué hay? buenas Buenas tardes. tardes. Yo creo que, bueno, también queremos recordar que para los que estáis de Soria de las proximidades, el día 15 de mayo vamos a hacer un evento presencial en el que vamos a hablar sobre inteligencia artificial y vamos a conocer nuevas herramientas para gestionar nuestro negocio utilizando la inteligencia artificial, que es algo que nos va a ayudar a ser más productivos y por tanto pues a tener más tiempo para otras cosas. Así que si os interesa el tema, pues me escribís, que todos tenéis mi correo y estamos. Así que nada más, todo tuyo, Javier. Muchas gracias por vuestra generosidad, los que estáis poniendo a la cámara. Muy bien, pues nada, muchas gracias Pilar, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros compartiendo este ratito. Ha puesto Pilar las expectativas muy altas. Yo lo que voy a presentar hoy, bueno, yo me presento, soy, bueno, como ya me ha presentado Pilar, pero bueno, soy el responsable del área de bioeconomía en Fundación CSFOR. Y bueno, pues en el área trabajamos muchas cuestiones relacionadas efectivamente con todo lo que son indicadores, estadísticas y todo lo que tiene que ver con la valoración, ¿no? La valoración de empresas o la valoración de cualquier actividad relacionada con el sector forestal. Digamos que eso es nuestra base, ¿no? Dentro del área, o uno de los elementos que más trabajamos. De ahí que haya hablado Pilar del tema de los datos, la estadística y demás. Llevamos ya bastante tiempo en CSFOR pensando en cómo se puede digitalizar, digamos, sobre todo el sector forestal desde el punto de vista de los aprovechamientos forestales, del aprovisionamiento de madera para las industrias de primera transformación, también para rematantes o otro tipo de intermediarios. Y nos da mucha envidia cuando miramos otros sectores y vemos que la digitalización ya es una realidad. Yo estuve bastante tiempo trabajando en explotaciones forestales y, y entonces, pues ya hace unos años de esto, porque uno ya tiene unos años, y claro, echábamos mucho de menos, efectivamente, que tuviéramos unas herramientas específicas para hacer nuestra gestión. Entonces, bueno, pues la informática, digamos, se estaba imponiendo cada vez más y no teníamos esas herramientas, ¿no? Entonces, esto es un poco un sueño de aquel tiempo que empezamos digamos, a pensar ya dentro de CSFOR cómo podríamos darle forma a esa necesidad. Digamos que en ese sentido hemos sido muy ambiciosos, hemos querido, digamos, pensar cómo sería todo un sistema de gestión de la empresa
que realiza desde la explotación, la compra, la explotación de la madera, que hace, pues efectivamente, los transportes y la transformación y la venta de los productos terminados. Voy a compartir la pantalla. Javier, si te bajas un poco la cámara, así te vemos más centrado en, ¿te parece? O eso, subes la cámara o bajas la cabeza. Gracias. Gracias, Pilar, por avisar. Muy bien. No sé si estáis viendo la presentación, pero Estamos efectivamente, viendo, Javier. digamos que la ambición era muy alta, ¿no? O sea, realmente esto que he contado, toda esa cadena de valor que va desde el monte, desde un técnico que se enfrenta a la evaluación de una posible adquisición de madera en pie y tiene que valorar ya no solo el valor de la madera, ¿no?, sino la capacidad que tiene con sus equipos o con sus proveedores o con los equipos que son propios o que son contratados, que tiene que planificar muy bien pues, todo el aprovechamiento, tanto desde el punto de vista ese de la explotación, pero también de la mejora de las posibles infraestructuras que haya que mejorar dentro del arreglar un camino, hacer un cargadero, hacer un volvedero, todo eso tiene un coste. Después hay que hacer todo el proceso de explotación. Muchas veces ese proceso de explotación acaba siendo complejo. Si tienes obreros que les estás pagando a destajo, tienes que tener obreros o maquinaria, tienes que tener una trazabilidad muy buena de qué ha hecho quién o quién ha hecho qué madera procede de esta zona de trabajo, de aquella otra zona de trabajo. Es decir, la trazabilidad tiene que empezar desde el propio aprovechamiento. Después tenemos todas las cuestiones de transporte de la madera, que hoy día la trazabilidad es una obligación. Por un lado, digamos que hasta ahora era una cosa, digamos, optativa, por así decir, pero ahora con el nuevo reglamento EUDR es una exigencia que nadie puede soslayar, que ninguna empresa puede dejar de hacer. Y finalmente, bueno, pues es la llegada al parque de maderas y la gestión de ese parque de maderas. Y la gestión también del aprovisionamiento en su conjunto a lo largo de todo un año de explotación, un año de trabajo dentro de la fábrica, porque esa fábrica no puede parar, no puede arriesgarse a quedarse sin madera en un momento dado. Es muy importante asegurar los flujos del monte a la fábrica, y muchas veces en fábricas grandes, pues esto es un elemento crítico en el que hay que conjugar muy bien el desarrollo de las explotaciones, el ritmo de explotación y un poco los stocks que van quedando en los parques de madera y las rotaciones que hay que ir haciendo. Todo eso, digamos que era un poco esa idea o esa idea general que nosotros queríamos abordar. Así que como ese era el ámbito un poco o muy ambicioso, lo que nos hemos planteado es ir desarrollando de manera modular un montón de pequeñas aplicaciones o grandes aplicaciones, muchas de ellas, algunas más grandes, otras más pequeñas, que van a ir, digamos, dando forma a una suite, a un sistema integral de gestión que se puede utilizar por módulos o que se puede, digamos, integrar efectivamente desde que uno se plantea la compra de la madera hasta que la madera llega a la fábrica y se realizan todas las labores administrativas y de pagos, etcétera, ¿no?
Entonces, un poco estará un poco la idea, ¿no? Hoy queríamos presentar eso, ¿no? Un poco qué es lo que queremos, qué es lo que os acabo de contar, un poco pues esos módulos, que tengáis un poco una idea de lo que pretendemos y un poco también recoger vuestras opiniones, porque como el esfuerzo es grande, bueno, pues tenemos que ir pulsando la necesidad de desarrollo de cada uno de los módulos y este es uno de los objetivos de la sesión, el que vosotros nos deis ese feedback de qué es lo que os interesa más, ¿no? O lo que veis que puede interesar más a la industria de la madera, ¿no? En principio, como un poco lo que comentaba, ¿no? Que a veces pues la gestión del día a día en una empresa forestal es muy complicada, hay que gestionar muchas cosas a la vez, llevamos las cosas escritas en papeles, en una hoja de cálculo, en un WhatsApp, en un montón de sitios y al final pues muchas veces ocurren errores o fallos que hacen digamos que toda la cadena esté en riesgo o se produzcan pérdidas o incluso ni siquiera se llegue a saber exactamente cuál es el rendimiento, la rentabilidad de los trabajos en cada punto de la cadena. La digitalización desde el principio nos va a permitir de alguna manera obtener muchos datos y esos datos poder analizarlos a posteriori. Datos técnicos, datos financieros o económicos, datos de rendimientos y también, bueno, un poco si se cumplen las expectativas que estaban inicialmente previstas a nivel anual o a nivel explotación. Esa conceptualización del flujo de decisiones, al final, bueno, pues parte por ese análisis del mercado, la identificación y valoración de esas oportunidades de compra. Después, como he dicho, ¿no? Un poco esas operaciones forestales, cómo coordinas a los equipos, cómo coordinas los trabajos en monte, cómo asignas, ¿no? Los recursos que tienes. El transporte y la trazabilidad, como decía, ¿no? Que un poco la cuestión de la gestión logística, cuando hay, digamos, un conjunto de explotaciones funcionando a la vez en una gran empresa, estoy pensando, y que hay que gestionar, bueno, pues dónde va a recoger cada camión un día u otro. En fin, este es un tema importante para mantener esa continuidad del aprovechamiento y sobre todo en este caso también la trazabilidad ligada a UDR, ¿no? Y al final lo que es el propio aprovisionamiento, ese control de entradas, planificación de producción y ese control de entradas que también nos va a permitir también aguas abajo el tomar esas decisiones de rendimientos, de pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Al final pensamos un poco en tres grandes bloques funcionales a la hora de idear esta suite, ¿no? Digamos que la base al final es el análisis y la planificación de compras, la gestión del aprovechamiento y esa logística, ¿no? Quizá algunos de vosotros ya habéis oído hablar de una plataforma que se llama Nemus, que ya estamos, digamos, publicitando desde CSFOR. En realidad, Nemus es un paraguas que pretende, digamos, albergar todas estas funcionalidades, ¿no? Al final, un poco lo que os comentaba, ¿no? Que es esa integración de todos esos módulos, de esos módulos que vamos a ir desarrollando un poco por fases en función de las necesidades del sector, ¿no? Y al final, bueno, pues cada módulo podrá funcionar de manera independiente o de manera integrada en función de las necesidades del cliente, ¿no? Inicialmente, y esto es, digamos, una prioridad que se ha marcado casi por la normativa EUDR, estamos trabajando y está ya muy desarrollado, muy avanzado lo que es la trazabilidad, el tracker
de los aprovechamientos, de los camiones, de cada uno de los viajes que se hacen desde los montes o desde una explotación hasta la propia fábrica. Esta es, digamos, como digo, la más desarrollada, está ya en una fase precomercial, estamos haciendo pruebas con los primeros clientes que estamos en una fase pues, de desarrollo y adaptación porque, como digo, bueno, pues al final hay que adaptarlo a las necesidades de cada cliente. Ahora mismo creo que hay como 5 o 6 empresas que ya están en un periodo de pruebas y el tema de la trazabilidad, bueno, pues está funcionando bastante bien. Y esto es objeto de otro webinario, creo, que se dará un poco más adelante, ¿no? Creo que es el siguiente webinario, no sé, Pilar, si es así, ¿no? Pues la tenemos. No, bueno, en realidad el webinario, o sea, este como webinario ha quedado transformado en un evento presencial, bueno, que va a haber dos, uno en Segovia y otro en Salamanca, en junio, que les informaremos también ahora mismo. Si quieres te miro y luego digo las fechas porque no me las sé de memoria. Pero webinar no hay evento presencial. Bueno, pues simplemente un pequeño, una pequeña descripción de lo que hace, pues no pensaba que lo tuviéramos que desarrollar, pero básicamente este sistema lo que permite es establecer, según exige EUDR, la coordenada del lugar donde se produce el aprovechamiento y donde están los cargaderos en el aprovechamiento, en el monte. Se recogen esas coordenadas cuando un camión va a cargar madera. Tiene que, una vez cargado, tiene que hacer una serie de fotos al camión. Estas fotos van al sistema, hace el viaje hasta la fábrica y en la fábrica hace la pesada, hacen las mediciones de volumen o de peso que se suelen hacer en cualquier empresa y se les hace también una foto a los tickets de báscula, etcétera. Y de tal manera que cuando llega a destino también se hace la foto del camión cargado y descargado, con lo cual se asegura esa trazabilidad. Ese sistema, aprovechando, digamos, esa entrada de información al sistema que le llamamos tracker, también permite, de alguna forma, organizar esa logística. El sistema tiene una aplicación móvil, una aplicación Android que lleva al camionero y al que le van llegando las órdenes de carga, ¿no? Desde fábrica se le indica dónde tiene que ir a cargar y él ya tiene un programa de lo que tiene que ir recogiendo, él ya se organiza, ¿no? Bueno, cada empresa funciona de una manera distinta, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues todo esa información de volúmenes, de tiempo, etcétera, etcétera, queda registrada de tal manera que después se puede hacer un análisis de la misma. Y después, digamos que los siguientes pasos, siguiendo un poco, realmente estos son los primeros pasos. Esta la he contado primero porque es la que tenemos más avanzada y la que está en fase como digo, de implantación. Digamos que siguiendo la lógica sería, hacemos lo que es la fase de análisis y planificación de compras. Entonces, planteamos hacer un buscador de subastas que nos localiza las oportunidades de compra en tiempo real. Tenemos también, de cada subasta, podemos hacer un análisis, el analizador de cada lote en función de sus características, según la publicación y los pliegos de condiciones que estén publicados. Después hay una pequeña zona en la que una vez que una subasta o un lote es interesante, queda marcado, digamos, para trabajarlo posteriormente. Y además
hemos incorporado una funcionalidad que le llamamos un analizador de empresas, que nos sirve para estudiar los competidores y los potenciales esos socios comerciales. Voy a parar aquí un momento, un segundito, porque lo que voy a hacer, no sé, ¿cuántos de vosotros estuvisteis en el último webinario que tuvimos? El último, Javier, fue el de Muebles Luce. No sé si te refieres a ese o al de Nacho Campañero. Nacho Campanero. Bueno, Bueno, voy a pues hacer un pequeño en fin, repaso de aquello. Vamos a ver si ahora soy capaz de cambiar. ten en cuenta, Javier, que habíamos previsto media hora y llevamos 20 minutos. Ah, sí. Bueno, pero esto va bien Bueno, te así. lo digo Un porque segundo que no sé, ahora no sé cómo dejar de compartir pantalla aquí. no estás compartiendo. Ah, no estoy compartiendo, vale. No. Vale. Pues entonces vuelvo a compartir. Digamos que esta es una parte que tenemos de desarrollo. Esto no es un producto final, sino que esto es la parte que tenemos de desarrollo. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que llamamos el buscador de madera, que nos permite de alguna manera pues, buscar las subastas de manera interactiva en tiempo real. Entonces, bueno, ahora en tiempo real va a tardar un poco, pero en principio podemos elegir en función de lo que nos interesa. Bueno, pues podemos elegir que sean solamente de pino, que sean en Soria, que sean, bueno, pues unas claras, lo que sea. Nos permite seleccionar la subasta que nos interesa y nos aparecen dentro de esa subasta los lotes que corresponden, que muchas veces, pues lógicamente, son varios, ¿no? Una vez que, si tuviera varios lotes, podemos pinchar en el lote y aquí vemos un poco lo que es la descripción, el volumen, etcétera, etcétera, y además nos permite ir a ver los pliegos de condiciones y demás. Tenemos el pliego de condiciones de esta subasta, pues concretamente. Ese sería el primer paso, ¿no? A continuación, y siguiendo un poco esa lógica que habíamos visto antes, pues pasaríamos a ese analizador, ¿no? Vuelvo a decir que estos son prototipos que no son todavía funcionales y que están, digamos, tenemos ya metidos, pues en este caso aquí hay 1.553 lotes que son de toda España o de la mayor parte de las comunidades autónomas, y aquí lo que nos permite es analizar si tenemos, digamos, nosotros estamos interesados en un lote de pino y, digamos, pues volvemos otra vez a una clara, ¿no? Nos va a ofrecer todos los lotes que tenemos en nuestra base de datos que se han negociado durante esta época. Nos da una información sobre oferta frente a demanda, nos da una evolución bueno, como vamos con poco tiempo no voy a estarme a mucho, y después también nos da información sobre las principales empresas que han licitado a estos lotes, ¿no? Cómo han funcionado. Esto nos permite planificar nuestras pujas, planificar nuestras compras y ver un poco, pues, las posibilidades que tenemos de quedarnos con una subasta o de pujar más o menos o, en fin, estratégicamente decidir. Después hablaba del analizador de empresas, que al final es una cosa que muchas veces nos interesa, que es conocer, podemos elegir la empresa que queramos y nos va a ir dando, pues por un lado, los movimientos de compras de madera, de lo que le ha sido adjudicado, de las tasaciones unitarias medias, de un poco cómo ha ido funcionando. También tenemos datos, digamos, más financieros y un poco, bueno, pues dónde ha estado trabajando, cómo ha ido comportándose como
eso, como un marketplace, o sea, como un, eso es, market player, que les hemos llamado ahí un poco rimbombantemente. Volvemos a la presentación, creo que la estáis viendo. Hemos visto un poco esta parte, que es lo que, bueno, pues estamos un poco desarrollando. Esto nos permitiría, de alguna manera, pues eso, iniciar nuestro ciclo de compra y de abastecimiento. Después, a continuación, queremos desarrollar un gestor de equipos de monte que optimiza la coordinación de los recursos humanos y de la maquinaria, ¿no? Y también un gestor de proveedores. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no todas las empresas, digamos, hacen explotación forestal, las que hacen explotación forestal, que directamente, pues eso, hacen todos los trabajos de corta y demás, pues necesitan este gestor de equipos de montes o pueden necesitar o va dirigido a ellos, y mientras que hay otros que tienen unos proveedores fijos y que de alguna manera este gestor de proveedores puede facilitar esa relación, ese seguimiento y saber un poco bueno, cómo está funcionando y si ha habido algún tipo de inconveniente o demás. Todo esto ya lo tienen de alguna manera las empresas, como decía, resuelto, pero a la antigua usanza. O sea, es decir, generalmente todo esto, bueno, pues se hace, como decimos, con métodos más rudimentarios. Podemos pasar aquí el planificador de explotaciones, que esto es, de momento lo tenemos, esto es simplemente para que se hagan para que os hagáis una idea un poco de lo que podría ser, porque lo tenemos todavía en una fase muy inicial, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de que cada empresa pueda dar de alta los equipos de los que dispone y aquí puede ver el estado en el que se encuentran en este momento. Puede tener una visión general de dónde tienen los equipos, que no la tenemos todavía implementada, pero la idea es que haya una visión general de dónde tiene trabajando o dónde tiene subastas abiertas o tajos abiertos. Y por otro lado, nos puede permitir, y esto es una utilidad que la queremos pasar también a un formato Android, para que cuando se vaya a planificar la explotación, digamos que la persona, el técnico que va aquí pueda tomar datos y notas de lo que normalmente necesita, ¿no? Porque, bueno, hemos añadido aquí, pues eso, unas construcciones que, bueno, se nos han quedado aquí con unos iconos un poco curiosos. Pero, por ejemplo, si de alguna manera, bueno, pues aquí él viene, normalmente el tasador del lote lo que hace es recorrerse el lote andando y va viendo pues todas las características que tiene, ¿no? Para empezar, pues uno piensa en cómo están los accesos, entonces puedes ir tomando notas de que si tienes que hacer una construcción de un caño, por ejemplo, o si tienes que, o ya planteas que aquí vas a tener un cargadero, pues planteas ya el cargadero, puedes construir, pues eso, un volvedero en una parte que lo has diseñado ahí, que hay un pequeño cortafuegos, en fin, de alguna manera podemos ir viendo o haciendo una previsión de esas obras que vamos a tener que hacer. Esto nos va a permitir también, de alguna forma, tener inmediatamente un presupuesto de esos costes fijos que vamos a ir necesitando. Digo que esto está totalmente en desarrollo. Por otra parte, se puede analizar o pretendemos integrar en el mismo visor o en un visor similar una aplicación que para
para que la persona que va al campo, que también puede hacerlo, digamos, online, pueda tomar notas y también, bueno, pues tener algunas ideas, por ejemplo, de cómo, como por ejemplo la pendiente, esto se puede hacer previamente, o otras acciones que puede ir aquí, digamos, seleccionando, ¿no? De tal manera que ya antes de ir a hacer la visita al monte puede tener una visión bastante clara de lo que le interesa ver o de donde tiene que, digamos, prestar mayor atención. Por otro lado, en cuanto a la gestión de los equipos, se puede directamente decidir si por las características del aprovechamiento vamos a tener pues, que hacer una corta con motoserristas o vamos a tener que hacer una corta con una procesadora, o podemos ir o la saca que la podemos hacer con un skidder o con un autocargador. Podemos ir asignando aquí ya los equipos a este aprovechamiento concreto que vamos a necesitar. Incluso si hiciera falta se puede zonificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos podemos agregar que esta zona, por lo que sea, pues decidimos que es de procesadora. Aquí lo que pretendemos también es que estos equipos estén personalizados y cada empresa pueda etiquetarlos de tal manera que le van a servir para esa otra funcionalidad, que es ver dónde tienes los equipos trabajando. Si es una zona que la puedes sacar con autocargador, pues ya la tienes aquí, de tal manera que esos equipos ya los vas a tener asignados a esa corta. Esta asignación nos va a permitir, de alguna manera, y considerando los rendimientos que son previsibles según las características del lote, es decir, de las pendientes, de la necesidad de abrir calles, de la dificultad por la ramosidad, por el coste de los trabajos en sí. Eso va a impactar en el rendimiento de las máquinas y nos va a permitir tener un escandallo inicial de los costes de explotación. Al final, el técnico, cuando ha visto el lote, se va en la cabeza, en su libreta, lleva apuntado pues, qué trabajos tiene que hacer, qué maquinaria y qué equipos va a asignar a esa explotación, y a partir de ahí va a calcular todo ese coste de explotación que le va a servir para también, efectivamente, poner precio a la puja por la madera que vaya a comprar. Es decir, que desde el momento en el que me planteo que un lote puede ser interesante para mí, de una manera relativamente sencilla, yo puedo tener ya una previsión de esos costes, de esos rendimientos, y me va a ayudar para hacer la puja, pero además me va a ayudar para planificar mis trabajos a posteriori, porque todos estos cambios o asignaciones van a quedar registradas para ir, digamos, planificando el trabajo a lo largo de la temporada, una vez que el lote haya sido adjudicado, claro, porque si no ha sido, en fin, si no ha sido adjudicado se tendrá que descartar, y es un poco, esa es la idea, ¿no? La logística de trazabilidad, como decía antes, bueno, pues ya lo he contado un poquito por encima, ¿no? Pues va desde la recogida hasta la recepción en la fábrica, y al final, bueno, pues nos permite esa identificación y después toda la monitorización en tiempo real de rutas y tiempos, y eso es lo que ya tenemos más avanzado y que queremos
implantar a lo largo de este año, porque EUDR, bueno, pues su entrada en vigor es inminente. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues lo que queremos es ir desarrollando el resto de módulos, de esos módulos que os he comentado. En principio, el módulo de transporte ya lo tenemos eso avanzado, estamos haciendo esas pruebas pilotos y ahora, bueno, pues un poco lo que a mí me gustaría es que participarais, que me preguntarais sobre esos módulos y ver un poco cuáles son aquellos que consideráis que puedan ser más interesantes para, digamos, abordar su desarrollo de manera preferente. Entonces, un poco la idea, un poco egoístamente por mi parte, es esa, es recoger un poco vuestro feedback y ver un poco el interés de cada uno de esos módulos para empezar a trabajar sobre ellos. Entonces, Pilar, no sé cómo... Pues como tú quieras. Podemos preguntarles que nos lo pongan en el chat, por ejemplo. Sí. No sé, a lo mejor si nos pones como cuáles son los módulos para que todos usen el mismo Sí, nombre. perfecto. ¿Se me ocurre? Sí. Voy a hacer una... Tengo aquí una cosa que no está tan bien presentada, pero que se ve muy bien. Aquí tenemos un poco esos 8 módulos de los que estamos hablando, ¿no? Que es ese buscador de subastas, sus funcionalidades, ese analizador de lotes de madera, ¿no? Que hemos visto, que también es un poco la evaluación, las estadísticas de las subastas, un poco estas son las funcionalidades que ahora mismo tenemos implementadas. Ese repositorio, que bueno, en principio es una cuestión un poco más operativa, ¿no? Para ir guardando, no es más que guardar aquellos lotes que te interesan más. Ese gestor de equipos de monte, que como veis, bueno, pues es más ambicioso de lo que os he mostrado, porque no tenemos, esto no pretendía más que vierais un poco una idea, ¿no? Pero al final es esa coordinación logística, la comunicación entre los usuarios, esa gestión documental, administrativa, de contratos, albaranes, facturas y demás, el seguimiento de los rendimientos que os comentaba, el estudio de costes, la generación de estadísticas, el apoyo a la gestión y la geolocalización de los equipos en tiempo real. Después sería ese gestor de proveedores de madera para aquellas empresas que no tienen esa gestión de monte, ¿no? Bueno, pues al final es una base de datos y un poco RP normal. La gestión del transporte y la trazabilidad, que como os comentaba, esto ya lo tenemos avanzado. Y después lo que es integrado un gestor de aprovisionamientos. Este gestor de aprovisionamientos, que quizá no lo he comentado, se trata también de una pieza que intenta unir el conjunto de explotaciones y de lotes que tienes comprados y que tienes en marcha o que tienes a la espera para ser explotados, de tal manera que esté, digamos, sincronizado con la evolución del parque de maderas. Es decir, el parque de maderas, pues tenemos que ir viendo cómo va fluctuando a lo largo del año. Además, normalmente las empresas tienen una planificación del stock que no es la misma en todo el año, lógicamente. Entonces, eso se incorpora previamente. Es decir, hay unas épocas en los parques de madera que son de llenado, por así decir, y después, de cara al invierno, pues ese stock se va consumiendo y todo eso, bueno, pues está planificado de manera previa a lo largo del año, ¿no? Con un año de antecedencia, por lo menos, ¿no? Entonces, de ese gestor de aprovisionamientos lo que trata es de establecer ese equilibrio entre la entrada de la madera
y el consumo y el estado del parque, ¿no? Entonces sí que un poco este es el esquema, y lo que a mí eso me gustaría un poco es conocer un poco vuestra opinión. Pues déjala como estaba presentando, ¿no? Para que la gente, para que puedan verla, yo creo, Javier, ¿no te parece? Sí, puede ser. Bueno, como tú quieras, Sí. como tú Tenía quieras, un ¿eh? Mentimeter, lo que pasa que no sé si funcionará. Bueno, porque si no, que si lo pones ahí, pues que nos digan simplemente el número de lo que más les interesaría, o si quieres poner un menti, pues lo que tú quieras. Tengo Sí, que bueno, ver. si pones, si le das a compartir. Sí. Sería este. Pues, no, esto siempre da problemas. Yo creo que mejor vamos a un turno de palabras y que un poco comenten aquí en el chat, si les parece bien. Aquí tenemos a Ángel, que dice que en el 2006 compró puso en marcha los programas Ponce Opti en mi procesadora y autocargador y oficina. Una maravilla, mucha información sobre la optimización de corto trazado, parques de maquinaria, control de maquinaria, etcétera. Tiene una versión para camiones, forestales, góndolas, cuesta dinero, pero el avance es muy importante y rentable. Fantástico. Y gracias por la pista, lo desconocía, Ángel. Me parece que esto es una cuestión que no solo porque esto es para cualquier marca de maquinaria, Ángel. Buenas tardes, sí, gracias por la jornada. Bueno, yo ahora mismo no tengo máquinas, pero sí tuve en la temporada, tuve el placer de trabajar con el que fue presidente de la Asociación de Maquinistas de Finlandia. Todas las máquinas forestales en principio llevan los mismos ficheros, porque los finlandeses son muy inteligentes de siempre, entonces para ellos la madera es fundamental y todos llevan los mismos sistemas de información. Luego internamente cada empresa tiene su formato. Entonces, yo creo, y de hecho yo conozco a la responsable de informática, la que estaba antes por lo menos de Ponce, y a los responsables en España, pero sobre todo la que diseña estos programas, y creo que sería muy interesante que los conocierais, que los presentasen, porque ellos, para empezar, cuando se trabaja con el sistema de ellos, tenemos la cartografía en la cual le podemos mandar a la máquina dónde tiene que cortar, dónde están las líneas de luz, dónde están las líneas de gas, dónde están los parques de madera, dónde tienen que estar los parques de madera. Tenemos un optimizador de corta para con valores diferentes, cada milímetro del árbol lo valoran, lo pasan a euros, como llaman ellos, a pesetas, a euros, y lo que hacen es optimizar el aprovechamiento de la madera. Nosotros con la optimización, yo me acuerdo de algunos montes de haber rentabilizado un 20% más solo con el optimizador que tiene, con la misma madera, ¿eh? En el mismo monte. Sí, sí. Recuerdo de un monte en Francia, concretamente, que había que sacar postes y depende de cómo se cortase la madera, hubo un momento que sacamos un 40% más con la misma madera. Esa información, primero se controla cuánto corta cada operario, cuántas horas trabaja, por qué se ha parado, porque las paradas pueden ser por mantenimiento, por avería o por motivos varios. Por supuesto, si hay una avería o hay algún problema, la máquina está con GPS, con lo cual se puede localizar o se puede ver qué ha pasado. No es solo para controlar, sino también por seguridad, porque bueno, cuando las máquinas están fuera, como pasó a mí que estaban las máquinas en Francia, suelen pasar accidentes, suele haber, bueno, hubo un momento que estuvimos trabajando 20 horas al día, 7 días a la semana. Entonces es recomendable tener cierto orden. Después, el autocargador lo mismo. Si tiene las trazas por donde ha pasado la procesadora, es mucho más fácil que sepa dónde tiene que ir a buscar la madera y qué madera necesita, porque el camión le pide un tipo de madera y lo tiene que sacar. Y acto seguido,
cuando el autocargado saca, si todo está perfecto, también llevan unas básculas en la grúa en la cual puede calcular cuánta madera ha sacado. De ahí se manda al sistema, el sistema lo manda al camión y el camión carga lo que necesite. Y cuando llega a la fábrica está todo hecho de tal forma que cuando entra en la fábrica se transmiten los datos sin que haya ni un papel, eso que nos gusta tanto, por lo menos a mí. Entonces, eso cuesta mucho dinero, es muy caro, pero realmente es una bomba. Yo lo conocí, yo dejé, aparte esto en el año 2017 y el 2006, que fue el año que yo puse el sistema, lo teníamos desde el 2002, pero no lo sabemos hacer funcionar, pero en el 2006 lo pusimos en marcha, aunque ahora lo tengo aquí aparcado en un ordenador y sí que puedo decir bueno, que es otra forma de trabajar. Igual que los mantenimientos. Los mantenimientos tienes un ordenador en el cual puedes tener todo lo que necesitas. Y yo creo que es un gran avance. Es un gran avance. Ángel, bueno, me encanta. Pues sí que me interesa el conocer y hablar con la programadora y, bueno, y a ti y contigo también para ver tu experiencia de usuario más a fondo, ¿no? Claro, nosotros lo que no pretendíamos llegar, en principio, ¿no? O sea, en una primera versión no pretendíamos llegar así a tanto, ¿no? Simplemente queríamos dar esa utilidad y incluirla sobre todo como un paquete integrado del resto de las fases del aprovechamiento, ¿no? Porque, bueno, pues eso, queríamos hacer desde la compra hasta la entrada en fábrica, ¿no? Que yo eso no sé si cómo lo resuelven ellos. Ellos, pues, bueno, ahora mismo creo que están comprando por LIDAR y luego las máquinas, como todo está calibrado, cada milímetro del tronco que pasa se mide. Entonces, no es como aquí que, bueno, en Soria se hacen muchas cosas, las suertes, palo por palo, todo eso, bueno, eso no existe en los países nórdicos, no es posible. Entonces, lo que se hace es verificar las máquinas que están bien regladas y se verifica si están mal reglados o alguien ha intentado hacer una trampa, se le sanciona, pero directamente se le quita el mercado. En España pasan cosas un poco de todo tipo, no vamos a entrar en detalles, pero ellos lo hacen de otra manera y cada milímetro del árbol está ubicado y da su información. Cada milímetro. Sí, bueno, ahora con LIDAR lo que pasa es que, claro, nosotros todavía no tenemos esa capacidad de LIDAR. Bueno, pero sí tenemos la capacidad de tener las máquinas, porque las máquinas que hoy día trabajan en España tienen esos sistemas. ¿Por qué no los utilizamos? Pues sí, sí. Y bueno, después también es cierto que previamente hace falta que lo que es la madera haya salido también bien medida por LIDAR, entiendo, ¿no? No, bueno, la madera que se ha medido es una cosa, lo que da la máquina es la medida real. Claro, sí, no, la máquina da la medida exacta, totalmente. Muy bien, pues muy interesante. Si estáis en Soria, hay máquinas, hay que las podemos ir a ver. Pues iremos, Ángel. Ya te llamo o déjanos, creo que tenemos por ahí tu contacto, te llamaré enseguida y hablaré. Quien quiera que me llame, vamos, dejo aquí mi teléfono. Si te quiere llamar alguien más de los participantes, pero vaya, nosotros tenemos tu contacto. Muy bien. Ahora me dedico a otras cosas, pero bueno, mi vínculo del sector forestal siempre está. Está siempre, porque... Bueno, siempre. Muy bien. Yo no sé, el tema de los buscadores, analizadores de compras, ¿eso cómo lo habéis visto en general? ¿Hay alguien que ¿Le parece interesante? le parezca? Me tomo tu teléfono. Bueno, no sé, un poco animaros a lo que ha dicho Javier, ¿no? O sea, esto que nos ha presentado Javier, ¿cuál sería el módulo que a vosotros os parecería más interesante o que os gustaría? Sí, si No sé queréis si podemos, implementar. eso es, podemos ponerlo en el chat, ¿no? Porque así, sin más, Claro, si venga. alguien quiere de todos ellos, no sé,
poner los tres que más os hayan llamado la atención, os parezca más interesantes. Venga, vamos, muy bien, muchas gracias. Veamos por aquí que Ángel nos ha escrito, gracias. Vamos. Yo creo que en general todo lo que tiene que ver con el análisis de los lotes de madera suele ser bastante interesante para claro, la gente que compra y para los maderistas en general, ¿no? Sobre todo el tener la información toda junta, a tiempo, con un sistema un poco también de alertas y de seguimiento. Y el tener esas referencias de cómo está funcionando el mercado, pues también es algo interesante, aunque bueno, pues el que está en el mercado lo conoce, ¿no? Pero creo que bueno, pues que muchas veces el mirar para atrás, el ver esas cifras, ¿no? Estadísticas de cómo se está moviendo el mercado de la madera también es interesante. Yo, por otro lado, el tema de la gestión de equipos de monte, veo que es una propuesta que puede tener más sentido para grandes empresas, para empresas que, bueno, pues que hacen que tienen muchos equipos trabajando a la vez, ¿no? Porque al final la empresa pequeña generalmente, bueno, pues hace pocas cortas a lo largo del año, normalmente lo dan a hacer a otro, pero sí pensando en empresas un poquito más grandes, pues y ahí la cosa se complica y el tener esa gestión yo creo que puede ser interesante, ¿no? Sobre todo por el tema, ¿no? de lo que decía ahora Ángel y bueno, pues también por todo el tema de logística, estudio de costes y demás, ¿no? Ya nos van poniendo, Javier, por aquí algunos. Vamos a ver si dice gracias, Enrique y Jordi. A ver si alguien más se anima. Vamos a ponernos alguno más. Que tenemos aquí a 21 personas. Estás compartiéndonos, Javier. Sí, voy a dejar. Bueno, ¿alguien más se anima a compartirnos lo que le parece más interesante? Vamos ahí, José Antonio, que te veo que estás queriendo escribir. A ver qué me perdí aquí. Bueno, pues dejamos un poco más. No sé si mientras van votando, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a Javier? ¿O algún comentario? Gracias, Víctor. Bueno, pues El tema de que sea modular, dicen aquí, que es interesante y esa es un poco, efectivamente, la idea, ¿no? Porque un sistema como este, que es así complejo, pues a veces, si se puede además comercializar de una manera, digamos, a medida, que a mí solo me interesa el analizador de subastas o el buscador. Bueno, pues solo tengo el buscador, ¿no? Para no perder el tiempo, como dice aquí Ángel. El gestor de equipo de montes, dice Jordi, vale, me gracias, Antonio. Gracias. encantaría conocer un poco la opinión de Jordi. Si puedo, hablaré contigo, porque a mí me parece que es una de las... A mí particularmente el gestor de equipo de monte me parece como algo que nos está, como decía hace un momento Ángel, lo que nos está faltando, que no lo acabamos de utilizar aquí en España o en la península ibérica y hay ya hay mucha maquinaria que está completamente digitalizada y eso es una pérdida tremenda de eficiencia porque esos datos que entran en el sistema pues nos permitirían trabajar y mucho mejor y mucho más eficientemente que, como ha dicho Ángel, bueno, pues hasta un 20% hablaba él, ¿no?
el analizador de lotes de madera. El analizador de lotes de madera, lo que habéis visto, digamos que es un analizador global. Es decir, te analiza todo el mercado de un solo vistazo. Sin embargo, queremos proponer que sea más interactivo, de tal manera que si un usuario selecciona un lote sobre el que está interesado, inmediatamente se le pone, digamos, un comparador en el que va a poder ver de manera intuitiva y sencilla cuáles son las características del lote que está comparando con ese otro panel en el que puede, digamos, ir viendo esa evolución o esos datos, ¿no? Que son muchas veces, pues nos interesa saber cómo ha evolucionado el precio, pero otras veces nos interesa saber si un competidor ha comprado hace poco una cosa parecida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, en fin, cuestiones. La estimación de costes puede ayudar a todo tipo de empresas que realizan aprovechamiento. Efectivamente. Gracias, Jordi. Efectivamente, yo creo que aquí dice la estimación de costes e información sobre diversos aspectos ayuda a todo tipo de empresa, ¿no? Tanto al que realiza los trabajos, bueno, empezando por esa compra, ¿no? Y el saber lo que te puede costar, porque muchas veces ahí es donde, como dicen los técnicos, ¿no? Que se columpian, ¿no? Porque han pensado que iban a hacer las cosas de una manera más sencilla. Y entonces, bueno, pues de alguna manera esa estimación de costes desde el principio es muy importante. Y después todo ese seguimiento de lo que es el rendimiento de las maquinarias, de los equipos, incluso para pagar o para abonar los trabajos y demás, ¿no? Muy bien. Bueno, pues veo que no hay muchas más aportaciones. Yo, por mi parte, me encantaría, bueno, si tenéis alguna pregunta, responderla muy gustosamente. Y si no, bueno, pues hasta aquí sería la presentación. Muchas gracias, Javier. Jordi, Pues yo no nada. sé si estás intentando hablar y estás muteado. Sí, Jordi, estás silenciado. Te veo hablar, pero no. Igual dejas de, bueno, no sé, igual dejas de compartir, Javier. A lo mejor Bueno, pues tenemos. le vamos No a sé. dar las gracias a Javier, a darle un fuerte aplauso, que aunque no lo oiga, por lo menos lo Bueno, sienta, mientras Jordi va desmuteando, o igual no se puede, no sé. No sé, Marta, si estás por ahí, si está muteado gracias. o algo. No. Muy bien. Si se Mira, Josep desmutean también. ellos pueden hablar. Ah, vale, vale. Bueno, pues supongo que no. Bueno, pues nada más, ¿no? Si nadie más tiene ninguna pregunta, pues eso, le damos las gracias a Javier. Gracias, Javier. Y como os Muy bien. decía, si alguien está interesado en este evento o en los eventos de UDR, os lo he puesto por aquí, que serán, lo he puesto en el chat hace un rato, que serán el 11 de junio en Segovia, son de Centratec, no son de Plan Soria, este evento era del Plan Soria, pero bueno, el 11 de junio en Segovia y el 18 de junio en La Revenga, en Burgos. Y el día 15 de mayo tenemos un evento de inteligencia artificial en Soria. Así que todo esto es lo que todavía tenemos para compartir con vosotros. Y nada más, pues muchas gracias, ¿no? Y nos vemos. Muy bien. Nos vemos. Chao. Adiós.